¿Cuáles son las razones que nos llevan a esta infradetección? Voy a plantear pues varias razones. En concreto, creo que me han salido 8. Probablemente no son todas, pero creo que sí recogen bueno, pues las más importantes. Una primera creo que es que existen todavía muchos estereotipos y creencias erróneas que son muy persistentes, que dificultan la detección y la atención de estos alumnos. Pensar que las altas capacidades intelectuales es un tema que afecta a unos pocos, este mito persistente del 2%, o que estos tienen una ventaja porque serán exitosos por el mero hecho de ser inteligentes, o que tienen siempre buen rendimiento, pues no ayuda para ver que su atención no es un privilegio, sino una necesidad. Otra es que, bueno, no hay una definición consensuada en nuestro país sobre las altas capacidades, y aunque existen desde luego, desde hace muchos años, conceptualizaciones ampliamente respaldadas por los investigadores más relevantes del campo, en nuestro país aún se desconocen muchas de ellas. Y, por cierto, unido a la primera razón que hablaba de los mitos, aprovecho, porque creo que no me resisto, a recordar que la Organización Mundial de la Salud no dice nada sobre las altas capacidades y mucho menos las define. Otro de las razones o de los problemas creo que es conceptual. Y aquí pienso que lo mejor es basándome en un artículo que desde luego recomiendo leer sin duda, bastante reciente, escrito por Tourón en 2020 en la revista de investigación educativa, que se titula Las altas capacidades en el sistema educativo español, reflexiones sobre el concepto y la identificación, explica muy bien esto. Y es que el problema conceptual que se da en este campo de estudio es mayúsculo y tiene consecuencias indeseables para la identificación y la intervención, lo que no es exclusivo de nuestro país, pero sí es enorme la gran confusión terminológica que hay. Y yo añado que en muchas ocasiones creo que es por no hacer una buena traducción de los términos originales, gifted, giftedness, y en otra por mal interpretar o traducir erróneamente modelos o reflexiones de los propios autores. Porque gifted quiere decir dotado, y esto creo que los que hayan leído un poco o se hayan formado un poco más, es una de las primeras cosas que bueno, pues reconstruyen, ¿no?, esta definición o concepto sobre gifted, y hacerlo equivaler a superdotado, que su correlato en inglés sería super gifted, no existe. Y añado más, ligarlo además a una obtención de un valor de CI, generalmente de 130, pues acentúa o de alguna manera, bueno, ahí tenemos el problema servido. Otra razón que pensaba es sin duda la falta de formación de los docentes y los profesionales que tenemos, bueno, pues principalmente en los centros educativos, formación rigurosa y actualizada que frena la detección temprana y la respuesta adecuada de estos alumnos, incluso cuando estos mismos son evaluados fuera del sistema. Otra de las razones sobre las que, bueno, reflexionaba o pensaba es que no hay una propuesta de identificación sistemática y frecuente de las capacidades y de otros aspectos relevantes de los escolares para conocer sus perfiles y, por tanto, atender de manera personalizada sus necesidades. ¿Alguna más añado? Pues no hay un protocolo a nivel nacional que sea consensuado por la comunidad científica y que esté en línea con las investigaciones y modelos de identificación más relevantes del mundo. Cada comunidad autónoma tiene su criterio, su modelo, su protocolo, si lo tiene. Y por tanto, un alumno, que seguro que habéis escuchado esto, puede ser considerado de alta capacidad en Andalucía y no en Madrid, por ejemplo. Una cosa, bueno, esperpéntica, ¿no? Es cierto que hay comunidades, y aquí creo que sí que es cierto, bueno, pues que hay que hablar de que se ha avanzado y se ha trabajado en la mejora de su situación con respecto a la identificación de los más capaces, y sobre todo nos ponemos, ¿no?, hace 10 años atrás, pero algunos de ellos son francamente mejorables y en ocasiones están poco actualizados con la investigación más reciente. Es un sinsentido todo esto, ¿no? Sobre todo cuando hay modelos de identificación ampliamente respaldados y que tienen una investigación detrás en la que nos podríamos basar. Entonces parece como un poco extraordinariamente sorprendente, ¿no?, que esto pueda pasar, pero la realidad es que pasa. Y además
sucede algo más sorprendente todavía, ¿no? Y es que durante años, ahora ya parece que vamos aclarando algunas cosas. Entiendo que, bueno, pues también el que se divulgue las redes sociales, el acceso a la información más fácil, pues lo ha puesto un poquito más sencillo. Hemos ido arrastrando, se han ido arrastrando de unas comunidades a otras errores conceptuales y de interpretación de los modelos y de los estudios de los autores en el campo. Y por tanto, un error se iba arrastrando de una comunidad a otra y bueno, teníamos ahí otra dificultad, ¿no? Otra razón por la que la identificación pues obviamente todavía es más que mejorable. Otra de las razones es que no hay voluntad, ni interés, ni urgencia por detectar el potencial de este país, ni desarrollar el talento. Y mientras, miles de alumnos despilfarran su potencial por no tener un entorno y la respuesta necesaria para desarrollarlo. Y una última razón que pensaba por cerrar en la primera pregunta es que sin identificación no hay intervención. Es que la identificación va ligada necesariamente a un plan de intervención que tengamos. ¿Y qué ocurre? Que en este país no hay planes de atención, salvo algunas pequeñas excepciones, para los más capaces. Las medidas educativas dentro del aula, la compactación, el enriquecimiento, la aceleración educativa, podría hablar de varias de ellas, eh, pues son inexistentes casi, ¿no? Hay, vuelvo a insistir, excepciones, pero tenemos todavía mucha cancha de mejora. Incluso se argumenta para qué vamos a evaluarles si no podemos hacer nada por ellos. Y entonces volvemos a tener, ¿no?, la problemática servida, ¿no? ¿Cómo influye la interpretación errónea que se está dando a la teoría de los tres anillos de Rensuli? Pues es difícil resumir en unos minutos un modelo tan rico y tan extenso como este, del que existen más de 40 años de investigación y por un lado no quiero extenderme demasiado o hacerlo excesivamente técnico o resultar por otro lado demasiado simplista. Así que voy a intentar hacerlo pues lo más sencillo posible para los que nos escuchan y para los que quieran profundizar pues un poco más, daré probablemente al final algunas referencias que puedan consultar. El modelo de los tres anillos de Rensuli, que durante años en este país se utilizó como modelo para identificar quiénes eran y no eran de alta capacidad, no es un modelo de identificación. O sea, es un error garrafal que se ha estado cometiendo durante años, donde se han aplicado en protocolos y en normativas de algunas comunidades, implícitamente en otras, para detectar a los alumnos de alta capacidad y, por tanto, dejar fuera a muchos alumnos a los que se les privaba pues, su derecho y su necesidad, sobre todo, de recibir una respuesta educativa diferenciada. Porque si no cumplían el I, o sea, tener alta capacidad o por encima de la media y persistencia en la tarea y creatividad y en algunos casos, en algunas comunidades, añadían algún otro requisito más porque les parecía aquello poco exigente, eh, bueno, el modelo básicamente, si querían haberse basado en este autor, que es uno de los autores sin duda que más aportaciones y más relevantes del campo en las altas capacidades intelectuales tenemos, si querían basarse en este autor, deberían de haber consultado su verdadero modelo de identificación, que es el modelo revolving door, es decir, el de puerta giratoria, que permite establecer un talent pool de entre el 10 y el 15% de los alumnos. Después este modelo, este mismo autor, lo desarrolla y desarrolla un modelo RIS-GPS, que es básicamente el sistema de identificación de Rensuli para la programación de servicios para el alumno de alta capacidad intelectual. Y desde luego, este modelo, que es el suyo de identificación, en nada se parecen a los requisitos que se han exigido para identificar a los alumnos con alta capacidad. Y es que además no solo eso, pensando en este error que se ha ido cometiendo durante muchísimos años y permitiendo, bueno, es que realmente el modelo de los tres anillos incluso se interpretó mal. Ni siquiera creo que leyeron el original, probablemente. Entiendo que no lo tradujeron personas especialistas en sus orígenes, claro, cuando no había literatura en castellano disponible, o pienso que no se estudió suficientemente al autor ni su modelo original.
su conceptualización del giftedness no es la que se ha explicado en este país sobre bueno, la confluencia de los tres anillos, ¿no? Digo esto porque además en ocasiones se han quedado, y digo esto no estoy hablando al principio, que podría ser razonable, estoy diciendo en estos últimos años, en referencias sobre este modelo del autor se han quedado en referencias de 1978 o incluso en 1986, pero es que no hacen referencias posteriores y más actuales que este mismo autor aclara, explica, completa su propio modelo, que ya explicó clarísimamente en 1978, pero por si queda alguna duda, hay referencias en el 2005, en el 2009, en el 2015, en el 2018. Bueno, y pensaba que nada mejor que en las palabras de los propios autores para explicar este error, ¿no? Y bueno, quizá no meterme en cosas muy técnicas, pero creo que así, si me permitís, voy a leer en palabras de estos propios autores en 2015, explica que el modelo de los tres anillos se basa en la interacción y solapamiento de tres conjuntos de rasgos: capacidad superior de a la media, altos niveles de compromiso en la tarea y altos niveles de creatividad, que a su vez crearán las condiciones para la aparición y la manifestación de lo que denomina este puntito donde confluyen las gifted behaviors, es decir, las conductas dotadas. Este enfoque no concibe, por tanto, la alta capacidad intelectual como una característica absoluta y estable, esto es, que se tenga o no se tenga. Se concibe más bien como un conjunto de conductas desarrolladas dentro del marco de la resolución de problemas. Distintos tipos y grados de conductas dotadas podrán ser, por tanto, desarrolladas y, en definitiva, reconocibles en ciertas personas, en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias. Creo que queda clarísimo. Cualquier cosa que pueda decir yo lo empeorará. Algunas pequeñas aclaraciones y ya para terminar esta pregunta, varias cosas, y es que las altas capacidades en el modelo de Renzulli son evolutivas. El modelo de los tres anillos argumenta, y de manera bastante estricta además, que está en contra de considerar las altas capacidades como un rasgo, como si fuera el color de ojos, o sí, si no es como si fuera algo que un niño posee o no en un momento, ¿no? Dice, creemos que no podemos o no debemos definir el talento o identificar los alumnos dotados, sobre todo los alumnos en edad temprana, como si hubiera un cromosoma de oro que les permitiera ser identificados, ¿no? Cuando se utiliza una prueba determinada, ¿sí? Otra cuestión que me parecía que aclaraba esta pregunta es que las altas capacidades son multidimensionales. Pocos investigadores o teóricos o las personas que hayan estudiado verdaderamente sobre la inteligencia o el talento intelectual creen que las capacidades son unidimensionales. Y la concepción de los tres anillos de Renzulli es multidimensional. Es más, en sus últimas explicaciones y escritos sobre el modelo, habréis visto los tres anillos de Renzulli con bueno, no tiene una traducción en castellano, como un fondo de pata de gallo que hace referencia a los rasgos no intelectuales, a esos factores cognitivos, al entorno, a una serie de condiciones que hacen necesarias o que facilitan el que esas conductas dotadas ya explicadas se den. También existen diversos patrones en las altas capacidades. Sabemos que es un grupo diverso, que es heterogéneo, que no todos los alumnos con alta capacidad tienen el mismo perfil. La realidad es que, bueno, queda claro que lo que ha ocurrido, bueno, creo que lo he explicado suficientemente bien, pero se ha exigido cumplir los tres requisitos a la vez. Tres requisitos que además no definen la alta capacidad, sino conductas dotadas que se dan en un momento u otro. Y esto lo que ha provocado es la exclusión de un elevado número de alumnos con alto potencial que se les ha privado sistemáticamente de una respuesta que necesitan. Es verdad que afortunadamente en los últimos 6, 7 años se han rectificado algunos errores, eh, se han corregido algunas cosas, aunque de manera, para mi modo de entender, muy superficial y sin cometer el tema con verdadera profundidad, ¿no? Por suerte se ha publicado mucho y muy bueno en castellano en los últimos años. Creo que esto ha sido una aportación o será una aportación para que ayude a leer
y entender lo que se lee y aplicarlo correctamente, porque es que de otro modo no se entiende. Y ya por último, como decía al principio, para el que quiera profundizar sobre esto y porque me resisto como bueno, creo que como alma de docente y enseñante a mis alumnos, ¿no? Y a las personas a las que formo desde hace muchos años, pues quien quiera saber más sobre esto y quiera leerlo en castellano, porque lo tiene disponible, yo haría varias referencias. Hay un monográfico, el 386 en la revista de Educación del año 2015, si no me equivoco mal, donde el propio Rensuli explica su sistema multicriterial de la identificación del alumnado con alto rendimiento y alta creatividad productiva. Bueno, ahí podemos entender bien. Hay 2 libros en castellano sobre la identificación y donde se explica el modelo de Rensuli, varios capítulos, ¿sí? Sobre el último que tuve la suerte de hacer la revisión técnica, varias aportaciones en el capítulo, bueno, varios capítulos de ese libro hablan sobre los principios en los que se sustenta el modelo de enriquecimiento de Rensuli y por tanto también su modelo de identificación. Pero el que no pudiera tener tiempo de leer esa revista o de leer ese libro, pero los que hacen los protocolos, las normativas, los que deberían de leerlos, obviamente, no podemos escribir sobre algo si no estudiamos un poco. Pero bueno, y ya si alguien dice, vale, tengo interés, pero no tengo tiempo para saber tanto, pues entonces mejor yo diría, pues no hable usted con tanta, ¿no? De manera tan categórica. Hay una entrevista a Josep Ransuli, al propio autor, hay varias cosas en el blog de Javier Tourón, pero hay una entrevista de Tourón a Josep Ransuli cuando estuvo aquí en España, que en un pocos minutos aclara de manera meridiana cualquier duda que se pudiera tener. Y hay un breve vídeo muy interesante explicando el error de los 3 anillos de Juan Carlos López Garzón, que creo que está también muy bien, es muy didáctico, muy breve. ¿Cuáles serían los requisitos que sí deberían tenerse en cuenta para considerar que un niño o niña tiene altas capacidades? Más que requisitos, creo que voy a hacer algunas reflexiones sobre la identificación y sobre, basándome de nuevo en los últimos hallazgos científicos y las últimas décadas que respaldan esta idea, ¿no? Que no es mía, sino de los autores más relevantes, que llevo, bueno, pues también años estudiando, ¿no? Y es que el sistema de identificación debe de ser más amplio, debe ser más flexible. La mayor parte de los investigadores, de los profesionales bien formados que se dedican a este campo, están de acuerdo en que una única puntuación en un test de inteligencia o de rendimiento ya no es suficiente. Esta visión o concepción psicométrica de las altas capacidades ligadas a una puntuación dada en una prueba, pues no hay ningún autor relevante en el campo que la sostenga, ¿no? Creo que la primera y más importante decisión que se tendría que tomar en relación a qué modelo de identificación o cómo podemos poner en marcha una identificación en este país que funcione y que sea relevante, sería lo primero, es qué concepción o definición de las altas capacidades intelectuales va a ser adoptada. Si nuestra concepción es psicométrica, si nuestra concepción de las altas capacidades es que las altas capacidades intelectuales es una cuestión de ser o no ser, de que unos son y otros no son, de que existe un cromosoma, ¿sí? Que hay un rasgo definitorio, esto no quiere decir que no haya características que definan a un grupo de personas que tienen unas características que necesitan una respuesta educativa, que la escuela ordinaria no contempla ni atiende ni es suficiente para ellos, o vamos a tener una concepción más ligada a lo que los autores, desde luego, sin duda, más relevantes, y el que diga que los autores no se ponen de acuerdo no es cierto. Cada autor tiene su modelo, sus enfoques, pero tienen muchos puntos en común esenciales. Y muchos de los últimos modelos de los autores pues están en este enfoque del desarrollo del potencial, del talento, ¿no? Bueno, pues aquí yo creo que sería un primer punto. ¿Qué concepción, qué definición de la alta capacidad intelectual vamos a adoptar? Porque en función de la concepción de altas capacidades intelectuales que decidamos o que tengamos, pues tendrá que tener una relación con el modelo de identificación que yo utilice.
Y además debe de ser coherente esta manera de identificar con el programa o la respuesta educativa que yo vaya a plantear después. Así, si tenemos, por ejemplo, un programa de desarrollo del talento matemático, pues no identificaremos los mismos factores en nuestros alumnos que si el programa es para desarrollar o hacer ballet o gimnasia rítmica. Esto cualquiera lo entiende. Y he puesto dos ejemplos de dos campos que se pueden entender, pero hay otros campos, ¿no? Intelectuales o de otras ramas o áreas que funcionarían igual. ¿Sí? Entonces, pensaba mm, reflexionando sobre esta pregunta, que creo que basándome de nuevo en los autores que han investigado y dicho cosas relevantes sobre esto, y pensando en esta coherencia que tiene que haber entre la concepción, el modelo de identificación que decidamos y la respuesta educativa que demos a nuestros alumnos, 6 consideraciones clave que Rensuli y Gieser plantean para que haya esta coherencia, ¿no? Bueno, las voy a brevemente a exponer. No existe el sistema de identificación perfecta. Esto para empezar. O sea, no hay... lo que sí es que, como hay numerosas concepciones de la alta capacidad, lo primero que tendremos que decidir es qué concepción vamos a asumir. ¿Sí? Algunas concepciones están superadas por la literatura y la investigación, y hay otras conceptualizaciones que podrían ser, ¿sí? Más interesantes, pero este sería un primer punto. Tiene que haber un equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Las pruebas de capacidad o de rendimiento son lo que utilizamos más habitualmente para identificar a los alumnos más capaces, pero ojo, porque hay otros criterios también que son muy relevantes y que debemos de tenerlos en cuenta, que muchas veces se pasan por alto. Y todos los que conocemos y hemos estudiado y nos dedicamos a la evaluación también, bueno, contemplamos y hay que tener en cuenta, ¿no? Criterios como la valoración de los padres, buenos detectores, por cierto, cierro paréntesis, de los profesores, de los compañeros, el portfolio del alumno, sus calificaciones, sus rendimientos obtenidos en otras actividades que no estén dentro de la escuela o que haga fuera de ellos, productos del alumno. Bueno, podría hacer una lista larga, ¿no? No quiero desarrollar mucho esas 6 consideraciones para que queden claras, pero tiene que haber este equilibrio. Otro punto importantísimo es que son las personas y no los instrumentos los que toman las decisiones. Las pruebas son necesarias, son fuentes de información, las necesitamos para tomar, pero no son las que toman las decisiones. Los que tomamos las decisiones son las personas, ¿no? que tienen formación y bueno, están cualificadas para ello. Y de nuevo pensaba, bueno, ¿cómo mejor se puede explicar esto? Pues bueno, rescaté algo que dice Silverman sobre el diagnóstico de alta capacidad que me gusta mucho, y es que con frecuencia se toman decisiones teniendo únicamente en cuenta los resultados de las pruebas. Y la evaluación precisa de la alta capacidad depende de la habilidad, la experiencia del evaluador, es decir, la expertise a la hora de interpretar los resultados. Yo no puedo evaluar bien algo que desconozco. Y bueno, ya no contemos si pues no conocen las pruebas que utilizan, no conocen lo que van a evaluar, no saben mucho de la alta capacidad o poco o nada, pues obviamente esto ahí hay, ¿no? Va a haber cosas que no funcionen bien. Y bueno, por ir terminando, las 3 cuestiones o consideraciones que se podrían hacer también, pues evitar también en apariencia, como dice Renzulli, este sistema multicriterial, aparentemente multicriterial, pero que es un poco como una cortina de humo. Y me explico un poquito para que se entienda bien. Es que la mayoría de los sistemas de identificación utilizan un método tradicional de cribaje o de selección previo. Por ejemplo, la nominación de los profesores. Hay protocolos en algunas comunidades que lo utilizan. Esto no quiere decir que no sea interesante y que no sea una fuente de información válida, como ya he dicho un poquito antes. Pero, de nuevo, ojo, porque puede ser que este sistema de cribado vuelva a dejar fuera otra vez alumnos que no tengan ese pase. Es decir, que no a ojos del profesor
que nomina decida que ese alumno no cumple con lo que él establece que debe de ser un niño con alta capacidad. Creo que se me entiende bien por dónde voy, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el enfoque del talent pool o del modelo de identificación de puerta giratoria de Rensuli. No pasa porque este modelo de identificación tiene lo que se denominan las válvulas de seguridad, que ahora obviamente por razón de tiempo y de espacio no se puede explicar, pero que es verdaderamente muy interesante. Hacemos que bueno, sea lo más inclusivo bueno, incluya todas las realidades posibles para que ningún alumno quede fuera de esta, ¿no? Identificación. Y bueno, pues por ir terminando, ¿cómo denominamos a los alumnos identificados? Esto es interesante. Y aquí Rensuli y Rees, bueno, probablemente no voy a poder explicar o desarrollar mucho esto y ahí queda, pero abogan por etiquetar el servicio y no a los alumnos, evitando denominar así los gifted y los non-gifted. Lo que hacemos es etiquetar la respuesta, la intervención, el programa de identificación y no tanto ¿sí? a los alumnos que van a participar en ese programa. Y por último, otra cuestión clave importante es esta relación que ya la mencionaba antes también sobre el proceso de identificación y la intervención posterior. Tiene que haber una consistencia interna o una congruencia entre los criterios que utilicemos en el proceso de identificación y los servicios que vamos a dar después a los alumnos más dotados. No podemos utilizar un proceso de identificación independientemente, por ejemplo, de los recursos disponibles en el entorno. Esto es muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta, y ya sí cierro y termino esta pregunta, un poco por bueno, rescatar eso de los requisitos, pero supongo que ya intuíais que iba a escapar un poco de eso, es que sí creo que hay que tener en cuenta las características generales, la aptitud intelectual general del alumno, pero no solo eso. Tendremos que tener en cuenta también sus aptitudes académicas específicas, su creatividad, aspectos del área artística o más física, sus características socioemocionales, el perfil y aquello que Rensuli, si alguien lee sobre este autor, pues irá enamorándose progresivamente del portfolio total del talento, que una herramienta extraordinaria que nos permite recoger pues este perfil que queremos conocer de nuestros alumnos, sobre qué aptitudes tiene, generales o específicas, qué intereses tiene este alumno y qué preferencias. Y con esa información diseñar la intervención que ese alumno recibirá. Como referente académico en altas capacidades y desarrollo del talento, ¿qué propuestas te gustaría trasladar para mejorar la identificación? Y de nuevo, pues he querido basarme en la investigación, como no puede ser de otra manera, y en uno de los artículos que mencionaba al principio de Teurón, que de verdad recomiendo vivamente leer, hay un National Report sobre la identificación, sobre las recomendaciones de evaluación e identificación de Gifted and Talented Youth, que no es precisamente nuevo, de 1982, que resume las características que debe reunir cualquier proceso de identificación. Y me parecía importante empezar por ahí. Es breve, 5 cuestiones que no voy a desarrollar mucho, pero que quedan mencionadas que son importantes. Los intereses de todos los alumnos deben de ser la prioridad de todo el proceso de identificación. Los alumnos, ¿sí? Lo que se dice en la literatura advocacy. 2, los procedimientos que se empleen han de basarse en las mejores evidencias de investigación disponibles. Defensibility. Bueno, que vayan juzgando mientras me van escuchando si algunas de estas condiciones o características reúnen nuestros procesos de identificación. Tercero, se debe buscar la equidad para evitar que ningún alumno sea excluido equivocadamente o por razones espurias ajenas al proceso. Equity. 4, se recomienda utilizar un enfoque amplio, plural, ¿sí? Y finalmente, una última característica es que debe procurarse que el mayor número de alumnos sean identificados y atendidos. Comprehensiveness. Bueno,
pues creo que por ahí ya podría empezar a definir o podríamos basarnos en cuáles pueden ser las características que debe reunir un proceso de identificación. ¿Cuáles son los modelos de identificación más relevantes internacionalmente reconocidos y sobre el que hay más de 40, 50 años de investigación? ¿Por qué no nos vamos a fijar en lo que sí está ampliamente avalado y que tiene evidencias más que suficientes? Es una cosa incomprensible que nuestros sistemas de identificación, si es que hay alguno, nuestros protocolos, pues no se basen en modelos relevantes. Pero como la pregunta era qué propuestas querría trasladar y no me resistía a trasladar alguna propuesta personal, una primera idea es que la identificación del alumno con alta capacidad debería de ser sistemática, productiva y recurrente. Y esto, bueno, sabéis bien que no es tanto mío, sino que he ido aprendiendo de mis maestros y de las personas que me han ido formando y sobre los que he ido aprendiendo, ¿no? Debería de ser extensiva esta identificación o la evaluación de las aptitudes y de las competencias a todo el alumnado. Deberíamos de hacer evaluaciones sistemáticas, recurrentes, de las capacidades y perfiles de nuestros alumnos para poder saber cómo atenderlos. Segunda idea, pues establecer un modelo de identificación consensuado, que esté basado en la investigación internacional más relevante y que sea común en todo el territorio. Bueno, por lo menos aunque sea en lo esencial. Por ejemplo, y ya por ser más concreta, pues el modelo del revolving door de Rensuli podría ser una opción y junto con el Talent Search, poco o nada conocido, pero que aplicamos en España durante más de una década con éxito, pues son dos ejemplos, creo yo, en los que nos podríamos fijar. Otra tercera idea que se me ocurría es que los protocolos, las normativas, lo que se legisle, no se escriba a espaldas de la investigación. Parece de perogrullo, pero es que es realmente lo que ocurre, ¿no? No pueden ser unas cuantas ocurrencias que a unos y a otros les parece, sin coherencia ni respaldo científico. No se puede copiar, como decía al principio, pues un error de una comunidad a otra y que esto no se revise o que no se corrija a tiempo. Y mientras, bueno, pues nos estamos jugando, lo que decía, el desarrollo pleno y sobre todo, lo más importante para los que nos dedicamos a la educación, la felicidad de miles de alumnos. Y esto creo que sí que es verdaderamente importante. Otra idea que se me ocurría, pues promover y proponer más y mejor formación del profesorado, enseñándole concepciones de las altas capacidades actualizadas. No puede ser que formaciones no de hace 10 años, de hace poco, hace más bien poco, alguien que me preguntaba sobre una formación dada, pues no hay más que revisar cuáles son las referencias bibliográficas, qué es lo que se estudia en una formación o en un curso sobre altas capacidades. Si no hay referencias sobre lo que las investigaciones e investigadores más relevantes del mundo dicen sobre eso, ¿qué tipo de curso o formación va a recibir esa persona que lo haga? Pues no haría más que cuestionarnos. Ahora que mi campo es un poco la investigación, una de las primeras cosas que uno hace para estudiar sobre algo es ver qué es lo que dicen las personas más relevantes. ¿Cuáles son los escritos que más impacto tienen? ¿Qué es la que se ha dicho, investigado más relevante en el campo? Y os aseguro que de los top 30 investigadores del mundo, pues se conocen unos pocos y gracias a la divulgación probablemente en castellano que se ha hecho para que se conocieran bueno, pues lo que se ha ido diciendo o no sobre esto, ¿no? Entonces, por tanto, creo que es importante que se promueva y se propongan formaciones de profesorado actualizadas, sólidas, rigurosas y sobre todo que dotemos también a ese profesorado de herramientas para poder detectar de manera temprana el potencial de sus alumnos. En este sentido, aquí, bueno, sí que me vais a permitir, pues que justo, bueno, creo que venía muy bien a colación explicar que estoy en este proyecto de investigación para validar unas escalas para padres y profesores,
que van a ayudar a precisamente esto, o por lo menos un poquito. Creo que va a ser un granito de arena en un montón de cosas que se pueden hacer, pero va a ayudar a que esas observaciones que pudieran tener los profesores o que esas observaciones los enfoquen en comportamientos específicos y podamos, bueno, pues de manera temprana detectar el potencial de los alumnos y en este primer paso los profesores, los orientadores, los padres tienen mucho que decir y mucho que ayudar a que esto, bueno, pues agilice, ¿no? Otra cuestión que se me ocurría, pues pensaba que las asociaciones y los padres con niños con alta capacidad tienen que seguir trabajando para que las necesidades de estos niños se respeten. Tienen que tender puentes entre lo que se sabe que funciona, porque los que llevamos años estudiando en el campo, pues bueno, ya ves que tenemos algunas ideas. Y yo, bueno, unas poquitas, los que ya llevan mucho más, creo que llevan muchas aportaciones hechas, ¿no? Y lo que se plantea en las aulas, hay que tender puentes entre esto, ¿sí? Y relacionado con esta idea se me ocurría también decir esto, y creo que sí que es importante decirlo, y es que no se cuestione a las familias cuando sospechen que su hijo o que su hija pudiera tener alta capacidad. Es que los padres, las madres son un aliado perfecto para ayudar a los docentes en su labor. Muchos de ellos están formados con expertos en la materia, me consta, y son una pieza clave para el desarrollo del potencial y del talento de sus hijos. Y no podemos excluirlos. Mientras todo eso no es una realidad, porque mover un sistema es pesado y lleva su tiempo, es que los niños no tienen este tiempo. Y es urge ¿no? Hacer algo. Entonces, mientras esto no es una realidad o todas estas cosas que planteo pueden a algunos pueden parecerles o sonarles utópicos, yo creo que no, creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer para llevar a cabo estas ideas y que sean una realidad. Pues otra idea que quiero lanzar, y aquí también metiéndome un poco en, en el charco, creo que habría que admitir, sin lugar a dudas, las evaluaciones realizadas por profesionales externos. Y pongo, aclaro, cualificados, formados convenientemente y actualizados. Claro, cualquiera no. Desde luego tienen que ser las personas competentes y cualificadas para que no se frene la respuesta educativa en espera de que el sistema o la administración certifique su etiqueta. Aquí hay mucho que desarrollar, este es un punto, sé que, bueno, delicado, pero creo que es importante porque, bueno, este es también una idea que se podría poner en marcha fácilmente y que agilizaría un proceso de por sí, pues ya lento y complicado porque sabemos que, bueno, hay unas grandes limitaciones, no solo en la formación, sino en lo que decía antes al principio, en una de las ideas, las herramientas y los recursos que están a disposición de los docentes y de las personas que bueno, tienen que hacer una parte del trabajo y que no es fácil porque no tienen condiciones que las faciliten. Y ya por último, pues planteaba que creo que mientras no se evalúe a todos los alumnos en todos los centros, habrá poco que hacer. Es más, ¿cómo vamos a poder adaptar la respuesta educativa sin conocer los aspectos relevantes del aprendizaje de cada de nuestros alumnos? Así que creo que también es objetivo que en todos los centros ¿no? se desarrollen procesos sistemáticos de evaluación de las capacidades. Llevamos muchos años, hay centros que lo hacen, que han desarrollado sus planes de identificación sistemática y evalúan de manera sistemática y recurrente la capacidad de todos sus escolares para darles la respuesta educativa que mejor se ajuste a su perfil y a sus necesidades. Entre ellos, también aquellos que tienen altas capacidades y necesitan de la ayuda y del apoyo de todos los agentes que estamos implicados en esta maravillosa tarea. ¿Qué te hizo sospechar altas capacidades en tu hijo o hija? Nosotros empezamos a ver que ya había algo cuando la niña ya entra en infantil. Cuando ya entra al cole es cuando ya, claro, es que empiezas a ver que los otros niños con 3 años son prácticamente bebés a la hora de comunicarse, a la hora de... Y es que mi hija salía del colegio y te lo contaba todo, bueno,
perfectamente en el tiempo, o sea, no saltaba del principio al final, gesticulaba, conversaciones completas, cambiaba los tonos de voz de lo que había dicho la otra, o sea, eran cosas que en el momento ya empezaron un poco a llamarnos la atención. Pero sobre todo, de donde vino fueron de las extraescolares. Ahí fue donde nos dijeron, oye, aquí, digamos que empezaron a tantearnos. A ver, nuestra primera sospecha fue que algo no estaba, bueno, que algo era diferente del resto, sobre todo por esa intensidad emocional que él tenía. Y sí que es verdad que, bueno, con la tutora, que era una mujer que estaba bastante preocupada por Bruno, por cómo se encontraba Bruno, por el nerviosismo que manifestaba en el aula, se rompían los cordones, lo apretaba todo muchísimo, luego cualquier cosa se frustraba con muchísima facilidad, era disruptivo y entraba muchas veces en bucle. Bueno, pues por todos esos problemas más o menos de comportamiento, yo empecé a investigar. Pues en infantil empezamos a sospechar que tenía altas capacidades porque con 5 años empezó a leer con mucho interés. Además, era algo que le apasionaba. Llegaba del cole y quería quería beberse los libros. Y una amiga pues me comentó que es psicóloga, me dijo, oye, ¿habéis pensado que igual a ver si va a tener altas capacidades? Porque, bueno, a mí al principio me pareció que no creía mucho, pero conforme empecé a leer un poco y a investigar cómo son estos perfiles y cómo se comportan, pues cada vez nos cuadraba más, la verdad. Que ese año tenía una seño que era interina. Ella me reportaba que el niño era muy nervioso, que se levantaba de su silla, que no le hacía caso, que era muy desobediente, y ella lo castigaba mucho. Y el niño empezó a venir del colegio muy desganado, no tenía ganas de ir al colegio, tenía ganas de estar con ella. Entonces, claro, a mí me chocaba un poco esa descompensación que había entre un niño que está en plena ebullición de lectura, con mucho interés por los libros, que le encanta ir leyendo por la calle, que se ve apasionado, con esa disruptura, ¿no? Con no querer ir al colegio y no querer participar en su clase. Cuando nació mi hijo sí que veíamos desde siempre que iba como muy avanzado para la edad que tenía, todo el mundo le llamaba la atención. Eso, empezó el colegio, claro, lo vas dejando en plan, a ver, es tu hijo, sí que listo es, vale, su padre y yo también admitimos que tenemos mucha facilidad para aprender cosas, memoria y así, entonces, bueno, tampoco le das más importancia. Llega al colegio y cada vez te lo dice más, por ejemplo, la cuidadora del autobús. Bajaba, Ethan, se llama Ethan, y me decía, es que es como hablar con un adulto. Me decía, ¿sabes? Porque a todo el mundo le hacía gracia y yo ya, sí, es verdad. Entonces, al principio muy bien, todo felicidad. El primer trimestre. Llega a finales del primer trimestre, no quiero ir al cole, yo no quiero ir. ¿Pero qué pasa, Isa? ¿Hay algún problema con algún niño? Es que me aburro, yo no quiero. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues ya desde pequeño. Bueno, actitudes que en un niño de 3-4 meses no eran habituales. Pero ya desde la guardería, cuando tenía 1 año y medio aproximadamente, nos pidieron que le hiciéramos pruebas porque pensaban que era sordo, que no oía, porque cuando le llamaban no respondía. Si estaba haciendo algo que le gustaba, ¿no? En eso caímos después. Y después de hacerle las pruebas nos dimos cuenta que oye perfectamente, lo que tiene es una capacidad de abstracción brutal. Mi hijo tiene ahora 4 años y medio. Yo desde que nació pues veía cosas diferentes, o sea, era alta demanda en potencia, o sea, a nivel motor ha sido una máquina, motricidad fina, motricidad gruesa, en tema del juego también ha sido diferente, frustración, una bomba. Primero de infantil ya nos pasó que desde que hasta de diciembre más o menos iba bien y llegar diciembre y empezar, no quiero ir al colegio, llorar, pataletas, tal. Y dices, chica, ¿qué puede pasar? Pues bueno, tampoco le das mayor, yo qué sé, el año pasado. Este año volvió a pasar lo mismo. Empezó el colegio, más o menos bien, se hacía heridas en los dedos, eso sí, se hacía así como rascar con las uñas en el dedo gordo. Tampoco le achacaba todo un poco a esto, pero luego me he dado cuenta que todo tiene un porqué. Llegamos diciembre y otra vez lo mismo. No quiero ir al colegio, pero ¿por qué no quieres ir al colegio? Tú al principio piensas, pues con los niños algo pasará o así, pero ¿por qué no quieres ir al colegio? Me aburro.
me aburro, es que es aburridísimo, ya empezabas la mañana fatal porque tú le vestías, él se quitaba la ropa, se quitaba los zapatos, o sea, era como una lucha con él para todo desde el par de mañana, no me quiero levantar, no quiero ir, se tiraba por el suelo llorando, 4 años, hasta que yo dije, bueno, además yo tenía la sensación con él como que fuera un adolescente, y yo decía, joder, tiene 4 años y medio y es que es como si estuviera con un adolescente. Bueno, luego eso, su frustración, se enfadaba a tirar, tal, si algo no le salía, como él quería súper perfeccionista, pues bueno. Así que llegó diciembre, yo dije, bueno, Navidades, a ver qué pasa, volvemos después de Navidades al cole, otra vez lo mismo, no quiero ir, es aburridísimo, es que es aburridísimo, mamá, es que me aburro mucho. Y llorar, y se me agarraba la pierna, tal. Bueno. Estos son algunos indicadores. No es necesario que se den todos ni tampoco en la misma intensidad. Nivel de alerta inusual. Ritmo de aprendizaje rápido. Relacionan y asocian ideas con agilidad. Memoria excelente. Retienen mucha información. Vocabulario amplio. Estructuras oracionales complejas. Comprensión avanzada de los matices de las palabras, metáforas y las ideas abstractas. Les gusta el reto, resolver problemas que involucren números, puzzles o acertijos. Aprendizaje autodidacta. Aprenden a leer o escribir en edad preescolar. Inusual profundidad y sensibilidad emocional. Pensamiento abstracto, complejo, lógico e intuitivo. Idealismo, sentido de la justicia y preocupación por temas sociales. Atención prolongada en aquellas áreas de su interés. Parece que no escuchan. Hacen preguntas sagaces y de indagación. Sentido del humor agudo e inusual. Espíritu crítico. También podemos encontrar un alto nivel de creatividad en el ámbito artístico, en la forma de resolver un problema matemático o en cómo resuelve los conflictos diarios. ¿Cómo reaccionó el colegio a las sospechas de altas capacidades? Hasta los 5 años, hasta tercero de infantil, no le planteo a la profesora la duda. Y la tutora me dijo muy amablemente, además era un cielo, emocionalmente mi hija con ella estuvo totalmente atendida. Sus palabras fueron, bueno, yo no tengo mucha idea, pero lo único que sé es que los superdotados aprenden a leer solos antes de los 4 años. Esa fue su respuesta. Es verdad que cuando se lo planteé a la profesora y le dije que iba a hacer la evaluación, ella ya me dijo la frase, a mí no me parece. Aunque ella es verdad que estaba preocupada por el estado emocional, pero ella pensaba que podía ser otra cosa. Claro, no asoció problema de comportamiento con alta capacidad. Sí que es verdad que aceptaron el informe, con lo que hubo una parte del informe que ya asumieron ellos como propia, hizo otro tipo de pruebas complementarias. No tardaron mucho, la verdad. Pues le propusimos a la seño en las reuniones, claro, nosotros estábamos teniendo muchas tutorías muy a menudo en esa época porque estábamos preocupados por la evolución que estaba siguiendo en clase, y la seño nos dijo que no, que ella no veía en absoluto que el niño tuviera altas capacidades, que no le parecía que fuera un perfil ni que tuviese nada que ver con su comportamiento. Fui yo y acudí a la orientadora que estaba en aquel momento en el centro. Y le dije, mira, pasa esto, he hablado con la tutora varias veces y me preocupa, no sé si puedes acudir al aula, ver algún comportamiento y detectar si le pasa algo con algún profesor o con algún compañero, aunque él me dice que no es nada de eso. Entonces la orientadora acudió a clase y de ahí a unos días allí mirando me llamó y me dijo, chicas, que cómo no se va a aburrir. ¿Sabes? Es que vamos a ver, están coloreando, colorea el pollito más grande y él escribiendo su nombre y sus apellidos. O sea, claro, el pobre se aburría un montón porque no había, era todo fichas, todo colorear. Y entonces empezamos las dos a hablar del tema de las altas capacidades y me dijo, le puedo hacer unas pruebas si quieres y miramos. Y dije, pues genial. Y ya nos encontramos bastante rechazo en la profesora que tenía.
en que, bueno, no, es que eso no queráis correr, que esto luego se ponen todos al mismo nivel, que al final es un niño normal, que, bueno, lo de siempre, ¿no? Y además aquí los educamos a todos igual, para nosotros son todos igual, ¿no? Bueno. A mediados de enero de este año hablé con su tutora. Bueno, también me llamaron del cole diciéndome que, claro, me decía su tutora, es que realmente es muy movido, no presta atención o es, luego hay muchas veces que es muy lento, pero tampoco le puedo decir nada o está molestando porque le pregunto las cosas y las sabe. Entonces, pues hombre, realmente sabe. Con los compañeros, bien. Pues ya hablé un día y le dije, oye, aquí algo pasa. Le dije, no sé, pero yo creo que a mi hijo algo le pasa. Le dije, mira, también al final decir, no sé si es altas capacidades, parece que te da hasta apuro decirlo. Y hablé con su profesora y me dijo, oye, pues ya voy a hablar con la orientadora y vamos a ver. Al poco me llamó la profesora y me dijo, oye, me dice la orientadora a ver si nos das permiso para pasarles una evaluación. Y yo, vale, sí, permiso de lo que queráis hacer. Algunas de las frases que solemos oír las familias para justificar la no evaluación son estas que os contamos a continuación. No me parece que tu hijo o hija tenga altas capacidades. Alrededor de las altas capacidades hay muchos mitos y falsas ideas preconcebidas. Es necesario un conocimiento profundo de la variada realidad del colectivo de las altas capacidades. Y esta frase suele ser tan solo una opinión sin bases ni fundamentos adecuados. Si una familia sospecha altas capacidades, debe ser un profesional conocedor del tema quien determine si es o no es así. Hay otros alumnos o alumnas que lo necesitan más. El fracaso escolar en los niños y niñas con altas capacidades es muy alto, y esto es debido a la falta de atención a sus necesidades educativas. Un reto insuficiente, un ritmo inadecuado y la repetición constante son algunos de los factores que influyen en que estos alumnos no adquieran la capacidad de esfuerzo necesaria que necesitarán en cursos superiores. Mejor no etiquetarle. Conocer que un niño o niña tiene altas capacidades no es en ningún caso etiquetarle. Las etiquetas son algo subjetivo y calificativo. Hablemos, por tanto, mejor de identificación, que supone una ayuda para entender sus necesidades, diferentes del resto de sus compañeros, y que necesitan ser atendidas tanto como las de cualquier otro niño o niña. ¿Qué más da? ¿Para qué quieres saber si tiene altas capacidades? Es importante identificar el perfil, las características y la forma de aprendizaje del alumno o la alumna para apoyar sus talentos y ayudarle en aquello que demande según sus necesidades únicas. ¿Cómo fue la evaluación de las altas capacidades? Pasa a primero de primaria, el curso de primero de primaria es, bueno, para olvidarlo. Pasa época de bullying, nadie se da cuenta, termina el curso y la niña, oye, perfecto, se da la vuelta como un calcetín. Y llega el verano y la niña es súper feliz. Empezamos segundo de primaria y vemos que la cosa empieza otra vez regular. A final de curso ella ya empieza otra vez con estrés, con ansiedad. Nada más que vamos al psicólogo, contamos la experiencia, contamos lo que ha pasado, contamos nuestras dudas, se le pasa un par de pruebas y bueno, pues la niña ahí ya da un 90% de ansiedad con ítem de depresión y talento simple. Entregamos el informe en el cole, la tutora nos pide que por favor entreguemos el informe porque eso nos da prioridad. Lo de la prioridad. Pasan 2 años, no hay valoración, no hay nada. Y cuando pasan esos 2 años, la tutora me dice que me va a mandar un papel porque quiere proponer a la niña para valoración. Y le digo, ya, es la segunda.
O sea, a un mes de terminar el curso valoran a la Y niña. bueno, en el colegio lo único que hicieron era que te mandaron firmar la solicitud de que iban a hacerle la evaluación, eso fue lo primero. Luego la reunión que tienes con el departamento, que es un poco ver un poco pues la historia familiar del crío, cuál fue su desarrollo, y luego ya el momento final, cuando ya te reúnes con ellos y te comentan un poco lo que salió. Una vez que terminó eso, pues te quedaste ahí un poco a la que tienes el informe y ya está. Claro, empezamos nosotros a informarnos un poquito más y lo veíamos cada vez más claro. Entonces la seño que tuvo era una seño diferente, era otra interina, y ella me dijo que desde el primer momento lo había visto claro. Y se dio cuenta de que era un niño que hacía unas preguntas muy diferentes, que tenía unos intereses muy diferentes, que tenía una comprensión y una forma de expresarse que no le encajaba con un niño de infantil. Entonces ella fue, en este caso, la que me puso en contacto con la orientadora. Bueno, ella se puso en contacto con la orientadora, ya le hizo el primer informe y a partir de ahí pues empezaron a trabajar con él. Desde que empezaron a hacerle las pruebas, la orientadora que tenemos en nuestro colegio solo viene un día en semana, venía los jueves. Entonces él me iba contando que los jueves la seño, venía una seño diferente, se lo llevaba, le ponía juegos, le ponía pruebas en un ordenador y él me iba explicando un poquito el proceso. Con la seño suya, sí, en las tutorías, bueno, ella me decía que estaba trabajándolo, pero no supimos nada hasta el final, ¿vale? Entonces ya cuando el proceso tardó aproximadamente unos 2-3 meses. Cuando cumplió los 4 años, antes de empezar P4, fuimos a hacerle una identificación. Acababa de cumplir los 4 años y le dio un CI en ese momento de 131. Que dice, os digo, os pongo el CI porque a mí no me gusta ponerlo, porque considero que no es necesario, pero lo vais a necesitar para el colegio. Exacto. Y nos dijo, con esto en principio no tenéis que tener problema. Al empezar P4, el primer mes en septiembre, ya llevamos el informe y dijimos, mira, esto es lo que hay. Bueno, ya nos lo miraremos y ya os diremos algo. Y total, que P4 poco movimiento hubo y nos pilló la pandemia. Esto es 2020. Claro, llevamos el informe en septiembre y nos encerraron en marzo, con lo cual el resto de pandemia estuvimos aquí encerrados en casa. Que rebajáramos expectativas de mi hijo, que los estábamos motivando demasiado. Lo sobreestimulando. Lo estábamos sobreestimulando. Y que eso no era bueno. Y que aquí que luego a lo mejor se equilibraba con el resto. Y otra vez lo mismo, aquí los educamos a todos igual, ¿no? Y eso fue el final de P4. Y luego en P5 sí que hubo un cambio de tutora, esa tenía la mente un poco más abierta, pero la de educación especial del cole siempre ha estado con esa visión de no, todos tienen que ser igual y nosotros no, casi diciendo nosotros no creemos en eso, como si fuera una religión. Llegamos a primaria, este año está haciendo primero, había habido, ciertamente la tutora que tiene es un encanto y tiene una mentalidad distinta y lo lleva diferente. A inicio de curso nos hicieron firmar unos papeles por el tema de la identificación desde la escuela. Claro, ya hace 2 años que le hicimos la nuestra. Y esa es toda la información que tuvimos, es firmad este papel y ya está. Nos citaron hace 2 meses, un mes y medio, sí, para darnos los resultados y el resultado fue directamente a mí no me parece, a mí me da 119 y tu niño no es. Entonces ella le hizo unas pruebas, lo sacaba unas horas así de clase, sin agobiarlo demasiado, porque sí que decía que a lo mejor, claro, llevaba un ratito y decía, yo quiero ir a merendar con mis compañeros. Claro, a ver, tenía 3 años y pico en ese momento, no había cumplido los 4. Entonces así le hizo las pruebas y luego me avisó y me dijo que según las pruebas quedaba que sería altas capacidades y con un cociente intelectual entre 135 y 140. Entonces tenía clarísimo que lo iba a llevar por privado a hacer un informe completo. En el colegio no me han dado informe, lo tengo que decir, en ningún momento me han dado informe. O sea, me comentaron ese resultado. Para el 1 de febrero le hizo la evaluación. 10 de febrero quedamos ya con la orientadora con los resultados. Consideraron que era una altas capacidades y que sí que era como un cohete. ¿Qué medidas educativas se han tomado en el colegio? Antes de que empiece el curso en septiembre, me llega un mail y me dice que ha pensado que él cree que es mejor que le va a pasar más pruebas a la niña, porque como la niña se quedaba en el filo, cosa que nunca nos dijo, que ha pensado que le va a pasar más pruebas. Nosotros ya ahí habíamos acudido a un centro especializado de aquí de Sevilla, habíamos realizado una valoración súper completa, y ahí ya la niña había dado
alto en 4 de los 5 valores que se había. O sea, sale talento complejo. Porque yo después de esa reunión le dejo el informe antiguo y el informe nuevo al orientador y automáticamente me voy a ventanilla a dejar copia del informe nuevo y del informe antiguo con registro de entrada. Y nada, bueno, ya él a partir de ahí hace el informe, acepta el informe exterior, digamos que le pasa como unas pruebas de contraste, pero bueno, las coge, todo perfecto, todo muy bien, incorpora unas medidas ordinarias y extraordinarias y bueno, pues hemos tenido que ir a hablar con inspección educativa, que es verdad que a partir de ahí hemos conseguido varias cosas, como evitar repeticiones. Que le comenté yo si iba a realizar algo de ampliación o algo, me dijo que no, porque no podía. Ahora el informe, viendo todas las medidas, todas las propuestas, es que el papel, como lo soporta todo y es tan guapo, es todo maravilloso. Seguimiento, enriquecimiento curricular, eliminación de actividades repetitivas, posibilidad de temas curriculares o de ampliación basadas en los centros de interés, ampliación curricular, previa supervisión con los equipos educativos, propuestas metodológicas, actividades amplias que también tengan diferentes grados de dificultad y de realización, todo muy guapo. Esto fue lo que teníamos en segundo. Terminó el curso, llegamos a tercero. Y en tercero, bueno, pues la profesora se debió de leer el informe, pero el problema que ocurre es que lo interpretan como lo interpretan. Y me contó la maravillosa propuesta que tenía para la clase, que era el rincón de lectura. A Bruno no le gusta leer. Una carpeta que había hecho de enriquecimiento maravillosa, que era de escribir y de colorear. Entonces, claro, yo salí de allí, pues, si el enriquecimiento lo haces partiendo del centro de interés de no sé de qué niño, y Bruno esa carpeta nunca la tocó, no la utilizó nunca, la zona de lectura tampoco, con lo que al final las medidas de enriquecimiento quedaron muy guapas, pero ni se hizo seguimiento ni se llevaron a la práctica. Seguimos con muchísimas problemáticas ese año de tercero, yo creo que fue el peor. Yo planteé que si las medidas no estaban funcionando, que yo creo que había que revisarlas. Planteó la flexibilización. Entonces, bueno, el resto de cursos pues se pasó de tercero al año siguiente a quinto. El único problema, ¿cuál fue? Que la flexibilización se hizo sin ningún tipo de apoyo previo al niño. En tercero no se le fue adaptando para el cambio y para el salto de quinto, entonces lo cogieron en tercero y le pusieron literalmente en quinto. Él sí que es verdad que a nivel emocional y a nivel de esfuerzo sí que conseguimos el objetivo que nosotros planteábamos con la flexibilización, porque uno, se estabilizó emocionalmente y tuvo que esforzarse con lo que ese comportamiento que tenía en el aula, él le aplacó y le ayudó mucho en el aula. Y también le obligó a esforzarse, cosa que hasta ahora no estábamos consiguiendo, porque él con lo que pillaba en la clase ya le servía. Y ahora volvemos al instituto y nos encontramos un poco con la situación con la que estábamos en tercero, pero no se hizo una nueva evaluación. Y las propuestas las medidas que se propusieron, lo tengo aquí, son nada. Trabajar o hacer algún tipo de actividad de habilidades sociales y poco más. No se propuso ningún tipo de medida, nada más, y no hay ningún tipo de medida. Entonces, bueno, el informe era devastador, percentil por encima de 90 en las 5 áreas. Entonces, pues la señora en ese momento, bueno, pues ella ya estaba terminando el curso, dijo que se ponía a trabajar con él, que le iba a proponer que, bueno, que él fuera un poco proponiendo también qué cosas le apetecía hacer, leer y tal. Y a partir de ahí, pues claro, ya el siguiente curso, la orientadora nos dijo que teníamos que ver quién era la seño que le iba a tocar el siguiente curso, porque cada año ha tenido un profesorado diferente. Y entonces, cuando empezó el curso este año, en septiembre, hablé con la seño y le dije, oye, pues mira, no sé si te han informado de que mi hijo tiene altas capacidades, que la orientadora pues recomienda una adaptación curricular y que se le hagan algún tipo de actividades complementarias, de ampliación y demás. Y ella no tenía ni idea, nadie le había dicho nada, nadie le había informado y no sabía nada. Que la orientadora, cuando nos dio el resultado del informe, nos dijo que no le dijéramos nada, que es mejor que el niño no supiera nada, que viviera sin etiqueta, que sus amigos no se enteraran y que
que nadie supiera nada. Entonces, pues la estrategia de la orientadora, en este caso del colegio, ha sido silenciarlo. Y la orientadora dijo, bueno, pues ya me contáis a final de curso, pues ya me contáis qué tal ha ido. O sea que tampoco tenía previsto, no tiene previsto hacer ningún tipo de seguimiento, ni aportar nada, ni nada. En el colegio no. Lo único que nos sugirieron fueron 2 centros que nos pasaron ellos, los contactos, los centros de la zona, para hacer acompañamiento emocional, tratamiento emocional para la rigidez emocional que sufre Yago. Y estamos en el punto de redactar un email pidiendo un informe. Lo que es un informe, no un resultado, el informe. Lo que me mandó es la fotocopia del WISC, ni más informe ni más nada. ¿Y qué hago yo con esto? Tuvimos que insistir y pedirlo un par de veces para que nos mandara simplemente lo único que tiene, que es el resultado. Tardó un mes en mandarme la fotocopia del resultado. Todo ese salto. Su tutora hizo también un papel conforme estaba de acuerdo en el salto de curso. La orientadora del centro también. Y nosotros, os escribí yo también, y luego lo firmamos mi marido y yo, un informe todo detallado y conforme veíamos positivo y las características y el porqué. Bueno, no sabíamos nada, solicitamos, no sabíamos nada, llamaba a la inspectora y la inspectora decía que ella que no le había llegado nada. Llamaba al equipo de orientación específico, en este caso de La Coruña, y decían que no les había llegado nada. Desde el colegio me decían que sí que habían enviado y además va certificado. Entonces un día me enfadé mucho. Hablé con la inspectora y le dije, o en 24 horas aparece toda la documentación de mi hijo o mañana estoy en los medios de comunicación. Es que antes de esto me soltó, es que tú lo quieres saber todo de tu hijo. Deja este trabajo para los especialistas, como aquí no te metas. Y claro, yo me quedé en plan, ¿perdona? Me dije, tengo todo el derecho a saber todo de mi hijo. En 2 horas aparecían los papeles y derivaron al equipo de orientación específico. Nos mandó ir allí a La Coruña porque, claro, no había clases, estábamos confinados y fuimos a La Coruña. Estuvo con el niño 15 minutos y me dijo, a ver, sí, se ve que es un niño que va avanzado, incluso pinta muy bien en lo artístico, pero no es el momento, que no creía oportuno el salto de curso, que se valoraría el año siguiente. Entonces, que le iban a hacer una adaptación. Entonces la orientadora nos explicó todo muy bien, nos dijo pues, que le iban a preparar un cuaderno pues, especial con actividades pues, para que no se aburriese. Además nos dijo, podéis empezarle ya a poner a leer pues, porque es que os va a pillar todo. Y es que, de hecho, así ha sido. En 2 meses aprendió a leer. Ayer a la noche estaba haciéndome sumas de 8 veces 10, ¿cuánto es? Y así. Para el día 17 le dieron la adaptación, que tiene 4 años y medio, está en segundo de infantil. Le dieron el cuaderno genial de Martín, que yo lo he visto y es una pasada. Pues le pusieron un cuaderno todo preparado, la primera carátula con todas marcas de los logos de coches, porque a él le encantan los coches, los logos, pues le pusieron todos los logos de coches. Luego las primeras páginas tiene por países, ¿no? Estados Unidos, Francia, China, y los coches que se hacen. Entonces él va leyendo y luego elige, y luego todos los días en clase, pues o cuando él se aburre o cuando termina las fichas, que además así también se le ha motivado a que termine las fichas antes, porque antes se aburría y igual no terminaba o las dejaba a medio, tal. Entonces las termina y coge su cuaderno genial, él elige lo que quiere hacer del cuaderno y lo hace. ¿Es aceptable el tiempo que se tarda en comenzar a evaluar desde la petición de la familia o el tutor? No es aceptable. Todo ese tiempo que se tarda no es aceptable. Y no es aceptable porque fundamentalmente cuando se solicita una evaluación psicopedagógica, se solicita para dar una respuesta educativa a un alumno o a una alumna dentro del aula. Entonces, esa evaluación psicopedagógica se realiza, ¿vale? Cuando, digamos, surge esa necesidad. Si surge esa necesidad y tú lo que vas a hacer es
hacer una evaluación un año después, pues entonces esa necesidad puede haber aumentado o puede haber disminuido. Entonces, lo que sería más aceptable sería el plazo de un mes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo también se organiza en trimestres. Si se organiza en trimestres, ¿vale? Lo que tampoco sería aceptable es pasarla al trimestre siguiente, cuando lo que se trata es, insisto, de dar la respuesta educativa inclusiva, y esto es muy importante, al alumno o a la alumna dentro del aula. Cuando eso no se hace en un plazo y en una forma adecuada, ahí lo que nos vamos a encontrar es una tensión en la familia y una tensión en el propio docente. ¿Qué razones hay para esta tardanza en la evaluación? La administración, con perdón, está hecha una mierda. Dejarme que os lo diga así de claro y que sea así de contundente. Está hecha una auténtica porquería. Porque veréis, a medida que van pasando los años y nuestro sistema se vuelve más estable, digamos que más necesidades de evaluación se generan en los centros escolares. Hay una demanda tan brutal de evaluación que los orientadores escolares no dan abasto, ¿vale? Se vuelven locos. Entonces, les corresponde tanto a los orientadores escolares como a los profesores priorizar ese proceso de evaluación. Cuando priorizas, empiezas por aquel chiquitín o aquella chiquitina que va a repetir curso, que desgraciadamente tiene, pues le falta una mano, o tiene un déficit visual, o tiene una discapacidad psíquica, con lo cual todo lo nuestro parece como que es como de segundo plano. ¿Deben ser informadas las familias del proceso de evaluación? El primer apartado del informe que tú haces es una descripción del ambiente familiar con las fechas de las entrevistas con las familias. Entonces, la familia tiene que ser informada. La familia tiene que ser o bien recibida o bien encuestada. Al menos tiene que haber 2 reuniones para que las familias se vayan con conocimiento de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás detectando y de las pautas que tienes. Para el informe, ahora mismo está en duda si se tiene que pedir autorización de la familia o no. ¿Vale? La ley nos dice que sí, pero está muy ambiguo, con lo cual se puede hacer una evaluación sin contar con el permiso de la familia. Pero yo en una evaluación lo que necesito es saber de tu hijo o de tu hija cómo pues mira, cómo se comporta en casa, cómo es el estilo educativo tuyo, cuáles son vuestros hábitos, es decir, cómo lo veis vosotros. Lo que se intenta es que vivan esa situación con la menor tensión posible. Puedes llamar a las familias, puedes decirle, bueno, pues mire, la evaluación voy a intentar hacerla estos días, estos días, estos días. Nosotros, vamos a ver, la práctica que tenemos de la entrega del informe es enviar el informe a través de un borrador, a través de una plataforma de comunicación interna, tú lo lees, el informe, y vienes a la reunión. Y a partir de tú tener esa previa lectura de lo que ahí te vamos exponiendo, ya podemos establecer un diálogo, digamos, más cordial. Que después lo ideal es volver a realizar otra reunión y en la cual ya pues te digamos firmemente lo que se va a realizar desde el centro escolar y la demanda que el centro escolar te hace de colaboración de la familia. Claro, todo esto hay que plantearse que conlleva un tiempo y que con las ratios ahora mismo que hay de orientadores o de profesores de pedagogía terapéutica, vamos, esto si lo haces, eres el mago de Oz. Pero nuestras administraciones educativas siguen R que R. ¿Me entiendes? Diciéndonos que hay bastantes. ¿Por qué? Porque hay bastantes docentes. Y no se trata de docentes, sino que se tratan de técnicos especialistas en el desarrollo emocional y social. ¿Un informe debe contener medidas educativas? Siempre medidas educativas. Si no, ¿tú para qué haces el informe?
Tú un informe tienes que tener medidas educativas que sí son ordinarias, pueden ser extraordinarias, puedes hacerlas a corto plazo, puedes hacerlas a largo plazo, puedes emitirlas en una materia o un área determinada, ¿vale? Puedes emitirlas, bueno, para un tipo de actividades o para otro tipo de actividades, pero es como si tú vas al médico y dices, oiga, tiene colesterol, y dices tú, ay, qué bien, o qué mal, tengo colesterol, y dices, bueno, pues nada, ya lo sabe, tiene usted colesterol, y te vas. ¿No? Y entonces tú vuelves otra vez a estar en la puerta del hospital con la maleta ahí en la mano y dices, no, que tengo colesterol. Y alguien te dice, ¿qué tienes que hacer? Y dices, uy, no sé, me dijeron que tenía colesterol. Siempre tienes que tener medidas, ¿vale? Y tienes que saber, pues, cuando haya un aburrimiento, por qué hay ese aburrimiento, qué es lo que tú le propones, pero siempre, y uno de los apartados obligatorios es el de las medidas que se tienen que realizar con los niños, ¿vale? ¿Deben ser informadas las familias de la intervención educativa que se tome? Cualquier tipo de intervención, ¿vale? Requiere de informe. Y cualquier tipo de intervención que se haga con un menor, y esto lo sabrán los juristas mejor que yo, ¿vale? Requiere de una información a las personas que tienen su patria potestad y su guarda y custodia. ¿Cómo diferenciamos entre medidas educativas adecuadas e inadecuadas con las altas capacidades? Os insistiría en separar esa parte emocional, la parte sensitiva, y después en separarte después lo que sería la parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo ahí sí que te diría, medidas educativas, el como ya acabaste un trabajo te mando más trabajo, se está aplicando, claro que sí. Una porquería, ¿por qué? Porque si el niño no es tonto, verá que cuando acaba el trabajo le dan más y acabará, ¿no?, haciendo el trabajo primero para que no le den más. Otra cosa es que tú, como medida educativa, me digas, acabaste este trabajo de matemáticas. Vale, este trabajo de matemáticas desarrolla capacidad de atención y capacidad de concentración, desarrolla habilidad de cálculo. Yo ahí sí te puedo mandar realizar juegos con el ordenador o juegos en papel que potencien la atención, la concentración y la habilidad de cálculo, pero siempre a través del juego y a través de una parte lúdica. Repetir más de lo mismo no vale. Punto número 1. Hay una cosa importante que es la taxonomía de Bloom. Es donde se dividen los procesos cognitivos de orden inferior y de orden superior. Procesos cognitivos de orden inferior: recordar, comprender y aplicar, ¿vale? Venga, os digo, por ejemplo, recordar es el proceso de memoria, ¿eh? Vale, por ejemplo, aplicar, que sería el máximo de los inferiores, pues sería ejecutar, implementar, usar, emplear, realizar, demostrar, elegir, planear, transferir, demostrar, ¿vale? Esos procesos cognitivos de orden inferior están asociados a toda la primaria, ¿vale? Y a partir de determinada edad empezaríamos con los procesos cognitivos de orden superior, que es el análisis, la evaluación y la creación. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, hago un enriquecimiento horizontal, yo no te puedo decir que me leas tal cosa, sino que de eso que me leas tienes que crear, de eso que me leas tienes de decirme cómo lo vas a evaluar, tienes que decirme cómo lo mejorarías. O sea, yo te puedo pedir que me leas la historia de la lavadora, después diséñame una. O compárame una con la otra. Dime en qué se parecen, dime en qué se diferencian. Eso sí sería un buen enriquecimiento. Mandar leer a la gente cuando no le gusta leer, por poneros un ejemplo también, que está como muy de moda. Ay, como es de alta capacidad, entonces que lea. Bueno, si es un lector ávido y si es un lector que le gusta todo el tema de la lectura, pues sí, claro que le puedo mandar leer. Pero ojo, ¿qué le mando leer? ¿Qué le mando leer? Porque a mí ahí me interesa que tú leas algo que después emocionalmente te ayude a prepararte. Es decir, leemos pero para hacer algo. Está la medida de la aceleración. La medida de la aceleración palía, pero no es, vamos, como alguna gente dice, bueno, como ya está acelerado, ya cumplimos. No, 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 no. No, es perfil de insatisfacción y perfil de inconformismo. Que tú aceleres un niño no significa que no tengas que seguir trabajando con él, porque se siguen aburriendo igual, ¿me entiendes? Porque el temario es el mismo,
¿vale? No hay retos. La aceleración palía algo, pero la aceleración no es la solución. Las medidas las vamos a dividir en preventivas, ¿vale? Antes de que aparezca un problema, o las vamos a hablar de esa prevención secundaria o esa prevención terciaria. Entonces, tu medida siempre puedes, tal, dices, oye, mira, en estos momentos se encuentra adaptado, me parece muy bien, pero mira, yo como medida te voy a poner que durante los próximos cursos se pase un sociograma al principio de curso, a mitad y a final de curso. ¿Para qué? Para saber cómo va evolucionando, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para saber cómo va evolucionando pues, el clima social de aceptaciones y rechazos dentro de la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo un chiquitín que es diferente de los demás. O sea, eso sería una prevención que tú vas haciendo. Tú dices, vale, bueno, medidas, vale, ¿cómo trabajo yo la motivación? ¿Vale? ¿Qué hago yo para motivarlo? Buscando actividades externas que de alguna manera lo que hacen es tener a esos chicos también en movimiento. Que insisto mucho que aunque no haya un rendimiento académico adecuado, hay una potencia ahí. Entonces yo tengo que intentar implementar esa medida para tirar de esa potencia. ¿Vale? ¿Son necesarios más recursos? Surge otro tema muy importante y es que la gente te dice, ¡ay, recursos, recursos! Sí, mire, recursos. Y te dicen, es que antes éramos 45 en clase, pero es que antes era diferente. Antes nos preocupábamos por otra serie de cosas y ahora nuestro mundo, todo lo que está a nuestro alrededor ha ido cambiando tanto que ya no podemos ser 45 en clase, porque hay realidades socioemocionales y hay realidades personales que te afectan. Es decir, ¿Qué cambios son necesarios para que esta situación mejore? haría falta menos interinidad, porque tú haces un informe en un momento puntual, pero a ti también te interesa seguir la evolución del chico o de la chica. Los institutos de educación secundaria tienen un orientador, tienen un profesor de servicios a la comunidad y después tienen sus pocos recursos de profesores de pedagogía terapéutica que son los que son especialistas. Yo no destinaría tanto recurso a los desdobles, no destinaría tanto recurso al aprendizaje, ¿vale? Sino que destinaría recurso a aquellos aspectos de aprendizaje que pueden tener que ver con los factores socioemocionales. Punto número 1. Punto número 2. Dar más estabilidad a los equipos de orientación. A cada orientador le corresponden 1, 2 o 3 centros escolares. En esa situación, procuraría que estuviesen más estables y que tuviesen más horas de convivencia en el centro. ¿Con quién? Con los docentes, con los profesores de pedagogía terapéutica, con las direcciones y con las jefaturas de estudios de los centros, porque si no, al final tú te conviertes en un señor o una señora que lo que haces es ir lunes y miércoles de 9 a 1. ¿Vale? Y ya está. Y digo, y pasas consulta, como si estuviésemos en el médico del pueblo de hace años. Yo lo que sí haría sería redoblar esfuerzos porque hubiese más número de plazas de profesor de orientación, profesores especialistas, ¿vale? Que puedan trabajar y, ojo, asesorar, ¿vale? Porque es el profesor del aula el que se encarga del proceso de educación, del proceso de enseñanza y aprendizaje del niño o de la niña. Necesitará a alguien que sirva de soporte, que le ayude. No se trata de sacar a los rapacinos de clase, ¿eh? Esto es muy importante. Se trata de tener una ayuda para poder trabajar de forma inclusiva. Cuando hay 2 o 3 profesores trabajando en un aula de 30 niños y se tienen que coordinar entre ellos y lo hacen perfectamente. Y empezaría también a otra cuestión que me parece muy importante. Viendo los modelos nórdicos, ¿cómo se puede enlazar todo lo que tiene que ver con la terapia ocupacional y con la psicología clínica? ¿Cómo se puede enlazar eso ya con la estancia en los centros escolares? Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Hacer una función preventiva del campo de la psicología educativa. Debería de pasar al ámbito clínico, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Lo que no haría bajo ningún concepto son retos. Queremos que nuestros niños crezcan en un ambiente donde ven de todo y donde en clase hay todo. Lo que no puedes hacer
es decirme, ay, este colegio lo voy a convertir en un colegio de referencia de autistas. Este colegio lo voy a convertir en un colegio de referencia de sordos. ¿Por qué? Porque ahí acumulo el recurso para trabajar con ellos. Entonces usted no es inclusivo. Usted lo que está haciendo es subyugar el bienestar del ciudadano, ¿vale? Y futuro contribuyente a un principio económico. ¿Está fallando el sistema? El sistema, claro que falla, porque no detecta potencialidades, sino que lo que hace es paliar vulnerabilidades. La neurociencia nos dice, tiren ustedes de las potencialidades del cerebro. El sistema, que yo voy a decirte una cosa, si entre nosotros que estamos todos viendo este vídeo, el sistema había que quemarlo entero. ¿Qué coño hago repitiendo siempre lo mismo? ¿Cuántas veces hacemos quebrados? ¿Cuántas veces hacemos sujeto y predicado? Y llegas a la profesora de segundo de bachiller y te dice, es que estos chicos, es que ni sujeto ni predicado. Y digo yo, coño, pues muy mal lo hacemos, porque si llevamos este tercero de primaria con el sujeto y el predicado y tienen 18 años y todavía no tienen el sujeto y el predicado, el currículo se tiene que ir adaptando a la evolución de la sociedad. Esto es tremendamente importante. El sistema debería de enseñar destrezas, debería de enseñar habilidades, debería de enseñar a los niños ¿vale? Y no los enseña. ¿Cuál es la situación de los docentes con respecto a las altas capacidades? Pues empezando por la situación actual de los docentes en el aula, yo te diría que nuestra falta de formación total, porque los profesores que están en infantil o en primaria sí tienen cierto grado ya de conocimientos pedagógicos, pero por ejemplo los que estamos en secundaria, nosotros no estudiamos nada de pedagogía. Nosotros estudiamos, como en mi caso, una filología que no se centra para nada en el aspecto de luego estar en un aula delante de tus alumnos, y luego hacemos un máster que es como un mini máster que no te llega a nada. Entonces, la falta de formación para mí es esencial. La mayoría de los profesores aún hoy en día no saben lo que son las altas capacidades. Y luego, una vez que eres docente, te ofrecen, por ejemplo, la Xunta te ofrece unos cursos. Siempre hay unos cursos anuales gratuitos para seguir formándote. De altas capacidades no hay ninguno en concreto. Y se ofertan, pues uno que era parecido, que es la gestión del talento en el aula, que bueno, ahí sí que podrían dar algunos detalles, pues te ofrecen 50 plazas para todo Galicia. Entonces, venga, se queda en nada, porque yo me he apuntado, llevo varios años apuntándome en algunos de ese estilo y en ninguno me han cogido. Y luego sigue habiendo muchos docentes, por desgracia, que no se creen que esto existe. Pues cuando te digan que un niño puede ser altas capacidades, para ti primero por lo menos investiga, porque justo las personas que lo dicen son las que no tienen ni idea nunca, claro. Entonces, primero párate, investiga, porque para eso somos docentes, somos profesores y ellos tienen que aprender de nosotros qué tipo de criterio seguimos nosotros. Si simplemente es, ¿pero por qué pasa esto? Por falta de trabajo. Es decir, es que a mí si me vas a dar ahora mismo un diagnóstico, ¿vale? Una necesidad en concreto dentro del aula, me vas a suponer que yo haga más trabajo. Eso es lo que implica. Entonces, ¿me interesa? No. Eso está claro. Entonces, muchos ya es por eso. Aparte de la falta de formación, es porque luego no me interesa verlo. Luego, lo que menos vea, esto lo ha habido siempre. Es que genial. También ha habido muchas muertes y lo que sea, y vamos avanzando en todos los aspectos, ¿no? Eso buscamos, pues lo mismo. Pues la situación actual de las altas capacidades en España pasa por un momento bastante complejo. Yo diría que estamos un poco en esa situación de quiero y no puedo, porque sí que es cierto que desde mi propia experiencia cada día percibo que existen más colegios con la intención de llevar a cabo proyectos educativos dedicados a este tipo de atención a la diversidad, pero casi siempre se encuentran con los dos mismos problemas. Unos son los medios y otros la formación. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran? Principales dificultades, por ejemplo, yo que soy profesora y estoy más familiarizada con este tema, sí que parece que una vez que te adentras en este mundo, como que los hueles. Hablas con un niño que dices, uff, este. Entonces, bueno, yo ya el año pasado y este año, yo al final del primer trimestre fui con una lista escrita de aquellas clases en las que doy, en las que imparto, ¿no?
y les dije a la orientadora, en su momento, a la del año pasado, y le dije, mira, yo creo que estos niños que podrían ser altas capacidades, por si te interesa, evaluarlos. En ningún momento se hicieron evaluaciones, en ningún momento. También es verdad que yo entiendo que ahora mismo una de las dificultades para esta evaluación es que, no cuentan con medios, los profesores y el equipo de orientación, están desbordados, no tienen ni los medios ni el tiempo, porque hay una orientadora, hablo en femenino porque es lo que me coincide a mí, una orientadora en cada centro, en centros que son enormes, en centros en los que cada vez más niños necesitan ayuda psicológica y muchos padres no se lo pueden ofrecer y están haciendo ese papel las propias orientadoras. ¿Que necesitamos más medios? Sí, muchísimos más. ¿Pero que necesitamos ahora mismo con los que tenemos hacer algo? Sí. Para mí, sin duda. No saben por dónde empezar y cuando tienen alguna idea no saben si la pueden afrontar. Muchas veces cuando hablo con las familias yo les intento explicar que, por ejemplo, pues un especialista de inglés es un especialista en inglés, pero no es un especialista en pedagogía terapéutica ni en atención al lenguaje y evidentemente pues el hacer frente a una atención en concreto a un niño con altas capacidades pues evidentemente no sabe por dónde empezar, incluso los maestros generalistas, los tutores. Entonces, claro, estamos ya hablando de unas actuaciones que dependen ya de una parte del profesorado especialista y que incluso esa parte especialista a lo mejor tampoco está suficientemente formada en este aspecto. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de la atención a la diversidad hay otros perfiles que todos vemos como más vulnerables. Y a lo mejor por eso también es una de las razones en las que hemos dado prioridad a otros perfiles y no tanto al de las altas capacidades. Entonces esas dos son las principales problemáticas que los docentes y los colegios te trasladan ya desde el primer momento. No obstante, yo sí que creo que existen algunas más que complementan y que hacen la situación todavía más complicada. Por ejemplo, ya a nivel legislativo. Estamos aquí hablando de un contexto concreto que es el de las altas capacidades, pero yo creo que estamos en una situación en la que habría que darle una vuelta de tuerca a lo que es la atención a la diversidad en general. Y ese concepto de inclusión que creo que muchas veces se ha malinterpretado o se ha transmitido de manera errónea, ya que creo que nos hemos quedado en lo que es una integración espacio-tiempo dentro del aula, pero no hemos llegado realmente a lo que es la inclusión. En su día también pasó lo mismo con la multiculturalidad y la interculturalidad, nos hemos quedado en esa multiculturalidad y quizás es porque no le hemos dedicado tiempo a apreciar realmente lo que nos puede dar las diferencias. Y ver esas diferencias no como algo a lo que hay que atribuirle cierto respeto, sino que simplemente también verlos como una riqueza. ¿De qué medios disponen? Entonces, ¿medios con los que contamos para identificarlos? Poquísimos, es lo que te digo, solo una persona por centro y medios económicos para que esa persona los lleve a cabo, nefastos, por no decir nulos. A la hora de hacer el seguimiento, es que eso ya queda en manos de cada uno. Es decir, a ti te llegan en la evaluación inicial y te dicen, pues estos son altas capacidades, estos son, yo qué sé, autismo, esto es TDAH. Vale, en teoría tú ya tomas las medidas que tienes que tomar. ¿Qué te dan? El protocolo. Tienes el protocolo, aquí te lees el protocolo. Claro, el protocolo ya sabemos, literatura muy bonita, pero práctica ninguna, porque que te digan directamente, bueno, actividades abiertas, ya, vale, pues ahora dime cómo trabajo los lexemas y morfemas con actividades abiertas, si es prácticamente mecánico. Llevarnos esa literatura a la práctica es horrible, te provoca unos dolores de cabeza de verdad, porque claro, tenemos muchísimo temario. Y entonces tú consigues en la parte de literatura a lo mejor sí que sea más abierta, que te da muchísimo más juego, pero la parte de gramática, pues ponte tú a adaptarlo a todos esos niveles. Es muy, muy difícil. Realmente no hay ni reuniones de estos mensuales que digas entre profesorado y equipo de orientación, ni desde el equipo de orientación específico mueven un solo dedo para comprobar que se están llevando a cabo las medidas. Entonces, ¿por qué no te exigen también que igual que te mandan ahora, tienes que hacer un refuerzo educativo y tienes que hacer después el plan individual de ese refuerzo educativo que has llevado a cabo? Pues yo te exijo que si hay una persona que está sacando unas notas o que está ya diagnosticado de altas capacidades, pues que tomes ese tipo de medidas y me haces un plan individualizado con las medidas, explicándome qué has hecho, por qué y para qué. Pero después lo mismo, llegamos a cuarto de la ESO y el 5% puede ser matrícula de honor. Si se lo merece más niños, que es como ese aplauso que le das por todo ese esfuerzo,
No, al 5%. Pero el refuerzo educativo no hay un mínimo. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que para abajo premiamos todo. Todo. Y os ponemos los escalones y subimos y subimos. Eso sí, cuando llegues arriba te freno, te pongo la palma encima y te digo, de aquí no pases, de aquí no pases. No, porque es que no nos interesa. Ya necesitamos todo aquí, todo aquí. Ni aquí ni aquí. Necesitamos todo estándar. Es lo que necesitamos, que no destaques. En cuanto a las medidas de identificación, hay algo que a mí también me gusta mucho resaltar, y es el papel de los orientadores. En España el ratio de los orientadores superan los 1.500 alumnos. Y una de las labores principales que tienen los orientadores es la de la evaluación. Imaginémonos cómo un orientador o una orientadora de un colegio puede evaluar 1.500 alumnos al año. Si estamos hablando de una evaluación completa, eso es inviable. Los orientadores sí que es cierto que a día de hoy viven una situación de desborde. Quizás sí que podemos echar una mano desde el aula, porque aunque no podemos llevar a cabo evaluaciones psicopedagógicas como tal los profesores, sí que en consenso con los orientadores podemos crear una serie de checklists o de listas de cotejo que mediante nuestra observación en nuestro día a día nos permita observar ciertas características que la realidad hoy en los colegios no es el de pedir una evaluación y recibirla de manera inmediata. Además nos encontramos también con la problemática que ocurre mucho con las familias traen informes externos. Pero hay en muchas comunidades autónomas, y yo hablo por ejemplo de la mía, donde el informe que vale oficialmente es el del orientador y no se admite la evaluación externa de cara a que un alumno pueda pertenecer a ese etiquetado de AINEAE o no. Entonces eso es uno también de las problemáticas, que podemos tener informes externos, pero o los valida, o los reafirma, o los repite el orientador, o de cara a la administración pública no van a ser tenidos en cuenta. Y con los alumnos de altas capacidades es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que sí que cuando hablamos de compactaciones curriculares, aceleraciones, flexibilizaciones, ampliaciones y enriquecimientos, pues son conceptos que no forman parte del día a día de los docentes en el aula y no sabemos integrar realmente dentro de nuestras propias programaciones. Pero cuando los comprendes sí que te das cuenta que es mucho más sencillo. O sea, simplemente se trata de organizar bien tu trabajo y crear pues, un poquito unas vías de escape que sirvan en un momento puntual para algunos, pero que además esa vía de escape siempre va a volver al aula y va a enriquecer al aula. Al final tenemos que hablar de personalización del aprendizaje. Y cuando hablásemos de personalización del aprendizaje, entonces sí que volveríamos a hablar correctamente de lo que es la inclusión y de poder compartir ese espacio-tiempo que a día de hoy lo tenemos más como una integración, pero nos falta ese consenso de cómo actuar. Yo creo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Qué necesitamos? Que todos esos medios que se llevan ya ofreciendo desde hace un tiempo, que se los ofrezcan también a los niños de altas capacidades. Porque al final, luego hay el boom y salen las noticias que los científicos se van fuera, que aquí no hay becas, que todo hacia afuera. Claro, ¿por qué? Porque es que no les estáis dando las oportunidades. Porque aquí están completamente infravalorados, completamente. Entonces, ¿cuál es su motivación? Ninguna. Ellos van al colegio porque es su obligación, pero motivación, cero. Claro. Y así continúan. No les damos los medios, no le damos ya la ayuda y creo que a cualquier alumno o alumna que le preguntes te dirán, ¿qué te gustaría? Y te dirán, más personas. Porque yo les he hecho juegos en ordenadores. Se los he hecho. Y les he hecho juegos como por ejemplo el Trivial, adaptado a castellano. Se lo he creado. Trivial de Pontecesures, que es en donde estoy ahora, y le he creado. Yo las preguntas que les he hecho, les he dicho a ellos, vamos a hacer el apartado de verbos, el apartado de, yo qué sé, de clases de palabras, otro lo que fuera de la parte de literatura y así. Y ellos creaban las preguntas, me las entregaban y entonces había preguntas de todos los niveles. Yo después las recogí todas, las pasé a ordenador, las plastifiqué, las puse y jugamos con sus propias preguntas en el aula al Trivial. Y se lo pasaron muchísimo mejor que las clases en las que jugaron con un ordenador. Muchísimo mejor. Y me pedían más y más. Y les he creado gincanas de historia y se lo han pasado genial. Pues lo mismo, muchísimo más que delante de un ordenador. Entonces, los niños, ¿qué quieren al final? Quieren también trato humano. Yo voy a conseguir muchísimo más, y eso se ha demostrado, muchísimo más con actividades que estén llevadas a cabo por personas más que por máquinas, eso está claro. Entonces, imagínate lo que podríamos hacer si fuéramos 3 profesores, por ejemplo, en ese aula. 3 personas trabajando con ellos. Podrías hacer equipos,
podrías hacer muchísimas otras actividades, incluso en algún momento que alguno de esos profesores se centre más en dar la clase mientras otros preparan ese tipo de actividades, que todos tengan las mismas oportunidades. A ver, más medios materiales, obviamente sí, todo es bienvenido y lo vas a usar, sí. ¿Qué pasa? Que no podemos decir medios materiales sí y personales no. No os podéis esconder detrás de esos medios materiales. ¿Qué necesitamos? Obviamente eso, personas, invertir. Si quieres un futuro y una sociedad realmente que sirva para algo, necesitas invertir en ella. Todos somos diferentes, pero cada uno necesita sus cuidados. La escuela sí que es un lugar en el que tenemos que estar en continua renovación para poder hacer frente a estos nuevos tipos de socialización, de actuación, y va a ser uno de los pilares para esta mejora. Pero además sí que se tiene que apostar mucho por una relación positiva entre las familias y los colegios. Muchas veces un colegio es demasiado hermético y en otras ocasiones también al contrario, unas familias no se ponen a lo mejor en la piel de los docentes, donde no solo tienen un alumno, que puede ser nuestro hijo o nuestra hija, tienen más. Y cada uno con sus particularidades. O sea, que no pensemos que... Entonces sí que es cierto que la formación personal, el intentar unir cada vez más la escuela con la familia y que las órdenes y los currículums que se vayan realizando no formen parte de un documento técnico que va a peso y sí que tenga, que se vea como algo realmente flexible y dinámico, que está sujeto a cambios, pero que dentro de esos cambios que tratemos de seguir una línea más o menos homogénea y no nos pase, por ejemplo, como a los de mi generación, que somos de los años 80, que desde entonces hasta ahora hemos vivido siete legislaciones diferentes educativas. Entonces, necesitamos también, la educación también necesita un poco de pausa, por lo menos para tener unos cimientos y sobre ellos pues ya podemos dinamizar y flexibilizar, pero darle una vuelta a la atención a la diversidad desde el punto de vista normativo y administrativo, la formación continua y sobre todo el establecer buenas relaciones entre las familias y las escuelas es a día de hoy lo que debería primar para poder llevar a cabo actuaciones correctas con la atención a la diversidad en general y con los niños y las niñas de altas capacidades en particular. Yo fíjate que llevé un grupo de 15 personas que tenía relación con ellos más allá de lo que era el proyecto de las altas capacidades, era su profesor, creía conocerlos en profundidad. Y dentro de este proyecto era una transformación total. También a nivel personal y emocional. Muchas veces me preguntan, porque dicen, mejor para empezar a trabajar sus emociones, mejor dentro del gran grupo para integrarlos ahí. Es que hay veces que yo creo que viene bien dar un pasito para atrás y hacer primero esa diferenciación que tanto miedo nos da, porque en esas charlas, coloquio que hacíamos dentro de lo que era el aula concreta de altas capacidades, que era internivelar y multigrado, o sea, no había niños de una clase, o sea, era muy rica el contexto. Emocionalmente y personalmente, con el paso del tiempo sí que veías que cada vez se abrían, perdían ciertos miedos que no nos dábamos cuenta ni que los tenían, porque aparentemente todo iba bien. Tal como ha quedado patente a lo largo de este vídeo, la atención educativa de los niños y niñas con altas capacidades en nuestro país es muy escasa y deficiente, quedando sin identificar un 99,5%. Del 0,5% identificado, muy pocos son atendidos de forma efectiva. Es necesaria y urgente la aportación de recursos materiales y personales desde la Administración, así como una formación rigurosa, adecuada y actualizada. Las familias de niños y niñas con altas capacidades necesitamos que se nos escuche, se nos tome en serio, se nos atienda y se nos acompañe. Pedimos que nuestros hijos e hijas sean atendidos, porque tienen el mismo derecho que cualquier otro niño a que sus necesidades educativas sean cubiertas. Por ellos. Por ellas.